La región temporal, región maseterina, lo que es región cigomática te toca en la próxima clase, ¿no? Ya. Y hoy día vamos a ver unas estructuras que encontramos en esta región. En esta región es precisamente la arteria maxilar interna, que es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, puesto que las dos ramas terminales de esta arteria vienen a ser la temporal superficial y la maxilar interna, o también conocido como la arteria del odontólogo. ¿Por qué razón? Porque de ahí vienen las arterias que me van a irrigar al tejido óseo, sea maxilar superior, maxilar inferior, a las piezas dentales, sean superior o inferior, o también a los tejidos blandos, ya sea a nivel del paladar, a nivel lingual o a nivel vestibular. Entonces, una de las ramas terminales de la carótida externa precisamente viene a ser lo que es la arteria maxilar interna. La maxilar interna, como lo hemos dicho, es una de las ramas de la arteria carótida externa, la cual nos da dos ramas terminales. Una de ellas lo que vendría a ser la arteria temporal superficial y la otra que vendría a ser la arteria maxilar interna, que ingresa por lo que es la fosa pterigomaxilar. Por ahí ingresa para dar una rama terminal. Entonces, esta arteria nos va a dar en promedio 15 ramas, de las cuales son 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores, 2 posteriores y una terminal. En suma, son 15 ramas que me va a dar la arteria maxilar interna. Dentro de las ramas, entre las ramas ascendentes que me da la maxilar interna tenemos una de ellas, que viene a ser la arteria timpánica. ¿Por dónde ingresa endocranealmente la arteria timpánica? Cisura del glase. La cisura del glase. ¿Dónde encontramos la cisura del glase? Entre la cara de la No, la encontramos en lo que es la cavidad glenoidea. Claro, por las dos caras de la cavidad glenoidea. Otra cosa que dentro de la cavidad glenoidea haga dos superficies, una articular que es anterior y una no articular posterior, obvio que lo está delimitando por la cisura. ¿Okay? Una segunda arteria viene a ser lo que es la arteria meningea media, que ingresa al endocranio por donde? Redondo menor. O el agujero redondo. Antes de ingresar al endocranio, esta arteria perfora a un nervio, que es el nervio aurículo temporal, que es una rama del quinto 3. Y tenemos acá lo que es la arteria meningea menor. ¿Por dónde ingresa la arteria meningea menor? El oval. O el agujero oval. ¿Quién acompaña a esta arteria? El quinto 3. Okay. Luego tenemos dos arterias más que van a ir en la parte profunda, comprendida entre lo que es la fosa temporal y el músculo temporal, que son las arterias temporales profundas. En este caso son dos, la anterior y la media. Entonces acá tenemos la temporal profunda media y la temporal profunda anterior. Si hay una anterior, hay una media, también tiene que haber una posterior. Y la arteria temporal profunda posterior nace de lo que es la arteria temporal, la arteria temporal superficial. Entonces, yo puedo pinchar un músculo, en este caso el músculo temporal, y les puedo preguntar cuál es el origen de la irrigación de ese músculo. Si yo pregunto origen, vendría a ser 1, la temporal superficial, y 2, vendría a ser la maxilar interna. Que es muy diferente que yo pedí cuáles son las ramas que irrigan a este músculo, que sería la temporal profunda anterior, media y posterior. Estas vendrían a ser las 5 ramas ascendentes. En cuanto a las descendentes, una de ellas muy importante para nosotros, que viene a ser lo que es la arteria dentaria inferior. ¿Por dónde ingresa la dentaria inferior?
Por el agujero dentario inferior. Por el agujero dentario inferior junto con el nervio dentario inferior, que es una rama del quinto 3. Ya tenemos tres ramas que corresponden a este nervio, el quinto 3, el auriculo temporal y lo que es el dentario inferior. Cabe recordar que este nervio como esta arteria, antes de ingresar al agujero dentario inferior, emite ramas. Una de las ramas que emite la arteria como el nervio son la arteria y el nervio miloyoideo. Antes de ingresar estos nervios, esta arteria emite unas ramas delgadas. Luego tenemos una segunda rama descendente que pasa, esta es la idea, que este es el cóndilo y esta es la apófisis, ¿cómo se llama? Y esa vendría a ser la escotadura coronoidea. Por ahí, pues, la escotadura va a discurrir tanto esta arteria como este nervio, que viene a ser la arteria maceterina. En este caso, cabe recalcar, algunos autores consideran así nomás como arteria maceterina. Algunos otros autores consideran que al macetero le inerva dos arterias. Una de ellas es la arteria que proviene de la maxilar interna, que es la maceterina superior. Una segunda rama, que es la maceterina inferior, sale de lo que es la arteria facial. Por consiguiente, ese músculo mastificador, que es el macetero, está inervado tanto por la maceterina superior, que proviene de la maxilar interna, y la maceterina inferior, que proviene de la facial. Y obvio que en el cadáver le he encontrado así como lo estoy mencionando. Generalmente algunos autores solamente mencionan maceterina, otros sí lo consideran que sea maceterina superior y la otra maceterina inferior. Esta sería la superior. Esta sería la superior. Exactamente. ¿Okay? Pues lo que estoy haciendo es recalcar eso. Sin embargo, el nervio es el nervio maceterino, que es una rama también. No hay un error también cuando se hablan, algunos autores he leído que dicen el nervio maceterino rama del quinto 3, lo cual no lo es. El nervio maceterino es una rama que viene del nervio temporo maceterino. El nervio temporo maceterino nace del quinto 3 y se bifurca en dos ramas, una ascendente y una descendente. La descendente vendría a ser el nervio maceterino. Entonces el nervio maceterino es rama del nervio sin y rama del quinto 3. Rama de la rama. Porque como se llama, algunos autores dicen el maceterino rama del quinto 3, pero no sale directamente del quinto 3, sino que es rama del nervio temporo maceterino. Porque me da, como vuelvo a repetir, la maceterina y la temporal, el nervio temporal profundo posterior. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Otras dan un promedio de 2 o 3 ramas que me va a inervar a los músculos pterigoideos. De ahí se le llaman las ramas pterigoideas. Sale 1 o 2 ramas delgadas. Al momento de hacer la disección, al momento de poder lograr visualizar la arteria, esa ramita por favor pequeña se rompe, porque pasan entre los dos pterigoideos interno y externo. Ahora, para poder visualizar los músculos, obvio que al momento de esta disección se rompen, pero a veces se quedan esas. Otra viene a ser lo que es la arteria bucal. Va a ir a irrigar lo que es el músculo buccinador. Y está acompañado también de un nervio, que es el nervio bucal. Otro también, al igual que cuando hablé del maceterino, mencionan que el bucal es directamente el quinto, tampoco es directamente el quinto 3, porque el bucal nace del nervio temporo bucal. Me da el nervio temporal profundo anterior y me da el nervio bucal. ¿Okay? Soy bien claro cuando yo les pregunto en el examen cuál es el origen. En este caso, por ejemplo, el bucal, el origen del nervio bucal es el nervio temporo bucal. Y la última rama descendente viene a ser lo que es la arteria. Tengo que cobrar porque se gasta la tinta. La palatina superior. Cuando veamos irrigación y irrigación, todas estas ramas que las estoy poniendo, por ejemplo, la palatina, la bucal o la tendal, las vamos a desglosar en otras ramas.
para poder especificar bien a quiénes irriga. Dos ramas anteriores me da esta arteria. Una de ellas viene a ser la arteria alveolar. Algunos autores lo consideran como arteria alveolar o también, perdón, la arteria dentaria posterior. Una de veces da dos ramas o tres. Una de ellas no ingresa a la parte retromolar del maxilar, no sale para irrigar lo que es el vestíbulo. Y las otras ramas ingresan a la parte retromolar del maxilar superior para poder dar irrigación tanto al tejido óseo como a las piezas dentales. Entonces, en algunos autores van a leer usted como maxilar posterior, en otros lo consideran como alveolar. Entonces, ya sabemos que acá la segunda viene a ser lo que es la arteria infraorbitaria. ¿Quién acompaña a la arteria infraorbitaria? El nervio infraorbitario. ¿Y el nervio infraorbitario rama de quién es? Del quinto 2. Nervio maxilar superior. Y dos ramas posteriores, una de ellas ya conocida por ustedes, que es la arteria vidiana. ¿Quién la acompaña? ¿Por dónde ingresa al endocráneo la arteria vidiana? Por el agujero vidiano. Ingresa al endocráneo. Y del endocráneo, del exocráneo, sale lo que es el nervio vidiano. Y la última de las posteriores viene a ser lo que es la arteria pterigopalatina. Hasta ahí tenemos 14 ramas y por último, la última rama que me da la maxilar interna viene a ser la arteria esternopalatina. Todas esas son las ramas que me va a dar la arteria maxilar interna. Son 15 ramas en total. Como repito, cuando ya veamos irrigación e inervación de piezas dentales, vamos a desglosar cada una de esas ramas. ¿Cada una? Sí, tienen varias ramas. Qué Vamos a irrigar Qué tanto poquito tejido era. blando, tanto hueso o tanto las piezas dentales. ¿Poquito? ¿Poquito? Vamos a sacar la muria con estas. Acá les voy. Por ejemplo, acá en este dibujo podemos observar acá lo que es la arteria infraorbitaria, la alveolar o dentaria posterior. Acá tenemos lo que es la arteria dentaria inferior y justo acá viene su rama que es la amiloidea, al igual que el nervio dentario Pero eso inferior. se ve en una cabeza, se ve. Sí. Se ve la bifurcación. ¿Sí? Y lo que es en la cabeza que dice acá está amiloideo, los dos. Claro, se ve. Claro. Se ve como es parte. Y esto vendría a ser lo que es el nervio lingual. Profesor, ¿y se ve la maceterina? Acá la maceterina, digamos esta, vendría a ser esta, está seccionada. Esto vendría a ser lo que es según dijo la meningia menor, porque acá está la timpánica, la meningia media, meningia menor, la maceterina, lo que las dos temporales, profunda anterior y profunda media, porque la posterior nace de esta, que es la arteria temporal superficial. Acá tenemos las dos ramas que van a irrigar a los músculos, en este caso vienen a ser los pterigoideos internos y este va a ser el pterigoideo externo. ¿Okay? Y en cuanto a las ramas de lo que es la arteria temporal superficial, vamos a mencionar que una de sus ramas viene a ser lo que es la rama auricular anterior, que va a dar irrigación precisamente al músculo del mismo nombre, auricular anterior. Una rama que va a irrigar lo que es el ATM viene a ser un ramo articular que va a irrigar lo que es el ATM. Una que cruza la cara de forma horizontal viene a ser lo que es la transversa de la cara. Una de las características de esta arteria es que está acompañada de lo que es el conducto de externo que corresponde a la glándula parótida.
Luego tenemos una rama que es la cigomática orbitaria. Va a cruzar lo que es el arco cigomático. Y por último tenemos lo que es la temporal profunda posterior. Como hemos visto, la temporal profunda anterior y media nacen de la maxilar interna. Y la temporal profunda posterior nace de la temporal superficial. Y esta arteria termina bifurcándose en dos ramas. Una de ellas vendría a ser la rama frontal y otra vendría a ser lo que es la parietal. Todas estas vienen a ser las ramas que corresponden a la temporal superficial. Y acá la podemos ver, lo que es la transversal, la cigomática, y acá viene lo que es la temporal profunda posterior, porque la media y la anterior nacen de la arteria maxilar interna. ¿Okay? Y estas arterias están acompañadas de sus nervios, la temporal profunda anterior, el nervio temporal profundo medio, y acá entra lo que es el nervio temporal profundo posterior. Aquí toca hablar sobre región temporal. ¿Ya? Temporobucal. Es nada más que debo rescatar de acá de esto. Complementando lo que la señorita Marjorie ha comentado, como podemos ver acá en esta lámina, esto vendría a ser lo que es el músculo temporal, el conducto de sternum, la arteria facial, lo que es la glándula parótida. Cabe recordar que acá este conducto está acompañado por la arteria transversa de la cara. Entonces, ¿cómo lo delimitamos? Por el arco, borde inferior del arco cigomático, el borde anterior del músculo temporal, borde inferior de la mandíbula y el borde posterior de lo que es la rama ascendente del maxilar. Pues acá podemos observar lo que es el músculo anterior en la piel. En el caso del varón está cubierta por vellosidades. En el caso de la mujer, nada. No digas nada porque te va a salir aquí. Y en lo que es el tejido subcutáneo, encontramos a lo que es, aparte de encontrar lo que es la arteria transversa de la cara, también encontramos lo que es el conducto de sternum. También encontramos en esta región ramas que provienen del nervio facial, específicamente lo que son las ramas cervicofacial y algunas ramas también que corresponden a la temporofacial. Obvio que encontramos lo que es la glándula con su conducto, que es el conducto de sternum, y encontramos a este nivel de lo que es la comisura labial, que es el músculo risorio de Santorini, un músculo que está inmerso en lo que es el tejido subcutáneo. Por eso que cuando uno hace la disección no lo podemos encontrar a ese músculo, porque son filetes muy delgados del músculo. Ya en la parte más profunda encontramos a lo que es ¿de dónde has sacado tú eso? Este es de un atlas que tengo. ¿Así? Sí. Yo lo contó del Atlas Go. Y en ese atlas, y en ese atlas encuentras, y en el atlas que tengo están todos estos. Así, ahí está. Lo he sacado de mi atlas, ¿no? Entonces acá podemos ver lo que es el músculo massetero en sus dos porciones, una superficial y una profunda. La superficial está enmarcado en el borde de lo que es en sus 2/3, en el borde inferior del arco cigomático, y va hacia lo que es el ángulo del maxilar inferior. Borde inferior del arco cigomático, de su 100% de origen, en sus 2/3 corresponde a este fascículo que es el fascículo superficial. El profundo va y
de lo que es el arco cigomático en su borde inferior va hacia lo que es la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Y quién lo inerva? El nervio maceterino, que es una rama del temporomaceterino, que es a la vez una rama del quinto 3. Y esto de acá para la próxima. Pero si hay región cigomática, ¿no, profesor? El doctor Mauricio dijo, ¿dónde hay eso? No hay. ¿Sí? Se echó la ¿Es región cigomática o nasal? Así se me hace. ¿Qué cosa es cigomático que tipo nasal? ¿Cómo tú puedes reaccionar así? ¿Cigomático es esto? Claro, Y este nasal nasal. es la parte de la... Es que me ha dicho región cigomática o nasal. No, pues. No, pero dijo, no. Cigomático es una cosa, nasal es otra. Maya, tu mano izquierda. Ya. Los músculos que vamos a ver, tenemos lo que es el músculo frontal. Por debajo encontramos que no lo podemos visualizar lo que es el superciliar y este vendría a ser lo que es el triangular. ¿Cómo? Triangular. ¿Triangular? Perdón, piramidal. Perdón, las tonterías. El superciliar está debajo de esto. Teníamos que levantar esto que es el auricular de los ojos en sus dos fascículos, el auricular y el palpebral. Acá tenemos el traveso de la nariz, el elevador común del ala de la nariz del labio superior, el auricular superior, auricular inferior, cigomático menor, cigomático mayor, obvio que lo conocen que es el temporal. Acá tenemos los que es el auricular inferior, el triangular de los labios, el cuadrado del mentón y la borla de la barba. Y este tenemos a lo que es el músculo maceterino. Lo que les comentaba, esto vendría a ser lo que es la arteria facial y una de sus ramitas precisamente, uno o varios, se van a ingresar acá está, a este músculo. De ahí que se le conoce como el nombre de maceterina inferior. Acá tenemos a la arteria labial superior y acá tenemos a la labial ¿Es lo que le dice coronaria? o coronaria también. Hace rato, acá tiene que estar acá que son ramas de la arteria facial. Vamos para encontrar acá, a alta altura vamos a encontrar lo que es el van mentoniano. Esto lo que estoy levantando viene a ser el cuadrado. Perdón. Porque pensé que le iban a grabar con la mano. O sea, tengo que decirlo yo. Sale raja en el ti. ¿Quién, yo? Lógicamente, ¿cómo se llamaría lo que estoy pinchando acá? ¿Esto cómo sería topográficamente? Región exterior. Ese es el modiolo. Ah, ya, Esta es la verdad. comisura labial. Usted lo dijo. ¿Cuáles son los músculos que confluyen ahí? Reposinador. Reposinador. Canino, cigomático, labial superior e inferior, el rizorio, el triangular de los labios, que define esta zona en la comisura labial. A eso se le llama modiolo. Cabe recordar que estos músculos tienen inserciones a nivel del tejido óseo, como también a nivel de lo que es la dermis. Todos esos músculos, a excepción del macetero, están inervados por Facial. ramas que provienen del nervio facial.
ya sea la rama temporofacial o la cervicofacial. Bueno, y acá encontramos lo que es el platismo, que es inervado por una rama del cervicofacial. Cervicofacial. Acá lo tenemos. Perdón, disculpa. Acá tenemos parte de lo que es la arteria, vendría a ser la arteria maxilar interna. Por aquí tienen los colores. Rojo. Qué bonita tu cartuchera. ¿Rojo, doctor? No, verde. No, ese no es el color, los grandes no. Esto vendría a ser lo que es la arteria carótida externa. Sus dos ramas terminales, lo que es la arteria temporal superficial y lo que es la arteria maxilar interna. Interna, en total 5. Voy a tratar de romper acá si me encuentro. Una de las ramas que me da la arteria maxilar interna viene a ser lo que es la arteria timpánica. Una segunda, la meninge media, y de ahí viene la meninge. ¿Cuál es primero, la meninge media o la meninge menor? Media, de ahí la menor. Y una de las características de la meninge media es esta. Va a perforar a este nervio. Este es el nervio aurículo temporal. Le forma un ojal acá, miren. Es un ojal al nervio. Entonces, ¿quién perfora al nervio aurículo temporal? Viene a ser la arteria meningia media. Después tenemos a la meninge menor y por último estas dos. Esto viene a ser lo que es la arteria temporal profunda media, y acá tenemos a la temporal profunda anterior. Esas serían las ramas ascendentes. Dentro de la rama ascendente que podemos ver acá, perdón, viene a ser esta. Este viene a ser la arteria dentaria inferior, la cual va a discurrir junto con este nervio. Este viene a ser lo que es el nervio dentario inferior. Y lo que está en la parte posterior viene a ser lo que es el nervio lingual. Dentario inferior, obvio que cuando uno retira estos músculos que están acá, uno de estos vendría a ser, estas son las fibras tendinosas de lo que concierne al pterigoideo externo. Y esto vendría a ser lo que está en la fosa, lo que es el pterigoideo interno. Y esta es la arteria alveolar, que precisamente está llegando a esta tuberosidad. Como digo, lo consideran como dentaria posterior o como también arteria alveolar. Acá está. Que es la que nos va a permitir dar irrigación al tejido óseo, como también a las piezas dentales posteriores y también a lo que es la parte de la carrillo. Y obvio que acá está ingresando esta arteria, donde ingresa por lo que es la fosa pterigomaxilar. Sí, puedes traerme ahí dos cráneos en mi casillero, uno que está en las arterias y otro que está en los nervios. Tráemelo, por favor. Sí, los dos. Una de las arterias y otra de los nervios. Que lo que sí se ve, por ejemplo, la arteria auricular inferior y acá está la superior, que son ramas de la arteria facial. Al lado justo. Esta es la auricular o labial superior y este la labial inferior.
que vendría a ser lo que es la arteria facial. Están esas dos ramas. Molina, te conced. Qué bueno para la C, Molina.